La ciudad estaba viva con su zumbido habitual, el pulso rítmico del tráfico matutino llenaba el aire. Elon Musk, en el asiento del conductor de su elegante coche eléctrico, se encontraba atrapado en la rutina diaria de las calles. Miraba a través del parabrisas, el mundo moviéndose con calma a su alrededor, los rayos del sol brillando en los coches pulidos, las personas caminando rápidamente por las aceras, y el suave eco de los bocinazos lejanos mezclándose con la banda sonora urbana. El suave zumbido del motor eléctrico de su coche era un marcado contraste con los rugidos de los motores de combustión que lo rodeaban. Era un día tranquilo, el tipo de día sin sobresaltos. Elon no tenía un destino en mente, simplemente una breve pausa en su vida habitual de alto riesgo. Por un momento, casi podía sentirse en paz, alejado del caos que a menudo definía su existencia como CEO, inventor y figura pública. Pero entonces, sucedió. Un repentino y agudo chirrido de neumáticos rompió el aire, atravesando el zumbido normal de la ciudad como una cuchillada. Era el sonido inconfundible de un vehículo perdiendo el control. La cabeza de Elon giró rápidamente hacia la izquierda, sus ojos atrapando el bler de un coche que giraba violentamente entre los carriles. En un instante, chocó contra un poste de luz cercano, la fuerza del impacto enviando una onda de choque por la calle. El nauseabundo crujido de metal contra metal reverberó por el aire. Por un segundo, todo se detuvo. El mundo a su alrededor parecía contener la respiración, como si no supiera cómo reaccionar. Pero, a medida que el choque se asentaba, el caos estalló. El corazón de Elon latía con rapidez mientras la escena ante él se volvía más clara. El humo salía del vehículo destrozado, y el olor acre del caucho quemado llenaba el aire. La gente gritaba sorprendida, algunos corriendo hacia el accidente mientras otros sacaban sus teléfonos para capturar el momento. Aún no había sirenas, ni signos de los servicios de emergencia, solo el pánico crudo y sin filtrar de una ciudad tomada por sorpresa. A través de la niebla, Elon vio a un hombre dentro del coche destrozado, su cuerpo torcido de forma antinatural, sangre escurriendo de su frente. Los gritos de dolor de la víctima atravesaban el aire, un sonido de desesperación que calaba profundamente en los pensamientos de Elon. El hombre atrapado luchaba por liberarse, sus intentos eran en vano mientras los escombros lo mantenían en su lugar. La mente de Elon se enfocó de inmediato. Sus alrededores parecían ralentizarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, pero la urgencia de la situación era tan real como el latido acelerado en su pecho. Estaba cerca, más cerca que cualquier otra persona en la calle. Podía escuchar el sonido lejano de las sirenas al fondo, pero se sentía demasiado lejano, demasiado lento. Los gritos de auxilio de la víctima resonaban, repitiéndose a través del ruido de los curiosos. Sin pensarlo, Elon pisó el freno con fuerza, deteniendo su coche de golpe. Miró el caos que se desenvuelve ante él, y sus pensamientos fueron claros. Necesito actuar ahora. Soy la persona más cercana aquí. En ese instante, todo lo demás, su apretada agenda, las expectativas del mundo sobre él, desapareció. Ya no era solo un día cualquiera. Era un momento en el que alguien lo necesitaba, y él era el más cercano a hacer la diferencia. Pero la pregunta persistía en su mente mientras desabrochaba su cinturón de seguridad y corría hacia los escombros. ¿Llegaré a tiempo? El corazón de Elon latía con fuerza mientras sus pies tocaban el pavimento. Su mente estaba en un torbellino, evaluando la situación, calculando los riesgos y sopesando las opciones. En ese breve momento, su mundo se redujo a un solo enfoque, la víctima atrapada en el coche destrozado, gritando por ayuda. Por un segundo, el magnate tecnológico se detuvo, su mente afilada pasando por rápidos cálculos. ¿Debería llamar primero a los servicios de emergencia? Era lo lógico, ¿no? Cada momento contaba, pero las sirenas aún estaban lejos, el caos de la calle abrumando la urgencia. ¿Sería mejor esperar? Pero en su instinto, sabía que esperar a otros no era suficiente. ¿Y si no llegaban a tiempo? La decisión era clara, pero no fácil. Elon había enfrentado muchos desafíos en su carrera, desde las dificultades de lanzar cohetes hasta las complejidades de crear coches autónomos, pero esto era diferente. No se trataba de tecnología ni de estrategia, se trataba de una vida humana. Podía sentir el peso de esa responsabilidad presionando sobre él mientras evaluaba rápidamente la situación. Soy el más cercano, pensó mientras miraba el coche destrozado, su estructura retorcida recordándole el peligro de la víctima. Los gritos del conductor se volvían más débiles, más desesperados. Cada segundo importaba.
Su mente pasó rápidamente por sus años de experiencia en el mundo de la tecnología de vanguardia, desde los coches eléctricos de Tesla hasta las innovaciones de SpaceX. Sabía cómo resolver problemas, cómo pensar bajo presión, pero esto no era el mundo limpio y calculado de la innovación. Esto era la cruda realidad. Sin dudar ni un segundo más, Ilan tomó la decisión de actuar. Cerró la puerta de su coche con una fuerza que parecía resonar por la calle, sus pasos decididos mientras se acercaba a los escombros. El tenue eco de las sirenas lejanas aún retumbaba de fondo, pero ya no importaba. Tengo que llegar primero. Sus manos se movieron con precisión, sus dedos rápidamente sacando su teléfono para enviar una alerta rápida a los servicios de emergencia. El autopiloto de su Tesla ya había detectado el accidente y estaba haciendo su parte para transmitir la información a las autoridades, pero él necesitaba estar allí en el lugar. No se trataba de esperar a que otros salvaran el día. Tengo que salvar a esta persona ahora. Se acercó al coche, la vista del cuerpo destrozado de la víctima le dio un impulso de urgencia. El rostro del conductor estaba pálido, sangre cayendo de una profunda herida en su frente. Las manos del hombre estaban atrapadas bajo los escombros, su cuerpo inmovilizado en un ángulo extraño. La respiración de la víctima era superficial, dificultosa, cada una de ellas un recordatorio de la ventana tan estrecha que Ilan tenía para actuar. Mantén la calma, se dijo Ilan a sí mismo, su pulso acelerado mientras su mente cambiaba de marcha. No había lugar para la vacilación, no había espacio para el error. Tenía que confiar en su pensamiento rápido. Sus ojos escanearon la escena con la precisión de un cirujano, notando rápidamente lo que debía hacer. La mente de Ilan brilló brevemente con su trabajo en Tesla y SpaceX, como había aprendido a resolver problemas rápidamente, a confiar en sus instintos y en la tecnología que lo rodeaba. Pero esto no se trataba de cohetes ni de coches autónomos. Esto se trataba de salvar una vida aquí y ahora. Se agachó y evaluó la situación más a fondo. La víctima aún estaba consciente, pero desvaneciéndose. Sus ojos se encontraron con los de Ilan con una súplica silenciosa, y eso fue todo lo que Ilan necesitaba para confirmar lo que debía hacer. Necesito ayudarlo. A pesar del caos a su alrededor, Ilan se movió con calma y autoridad. Dirigió a los pocos transeúntes que se habían reunido a su alrededor para ayudar, indicándoles lo poco que podían hacer para asistir sin empeorar la situación. No era mucho, pero era suficiente por ahora. Su mente ya calculaba lo que debía hacer a continuación. Su corazón latía más fuerte con cada segundo que pasaba, pero cuanto más se adentraba en esta decisión, más claro se volvía. La tecnología y el pensamiento rápido podrían marcar la diferencia. Ilan había pasado su vida pensando de manera diferente, pero ahora se trataba de pensar en tiempo real. A medida que Ilan se acercaba, la respiración de la víctima se detuvo brevemente, y él lo miró débilmente. Hubo un breve momento de silencio, donde lo único que se podía escuchar era el lejano llanto de las sirenas de ambulancia, acercándose pero no lo suficientemente rápido. Y luego, la víctima susurró, su voz débil y tensa, «¿Ayúdame?». El momento se congeló, todo, las personas, la ciudad, incluso los pensamientos de Ilan, se detuvieron en ese latido de desesperación. ¿Qué sigue? El siguiente movimiento podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los ojos de Ilan se movieron rápidamente sobre la escena con la precisión que venía de años de resolver problemas complejos. La víctima seguía consciente, pero apenas. Su rostro estaba ceniciento, la sangre de la herida en su frente corriendo por su rostro en grotescas corrientes, manchando su ropa. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y dificultosas, cada exhalación más entrecortada que la anterior. El sonido de las sirenas ahora era más fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para calmar la creciente urgencia en el pecho de Ilan. El tiempo se acaba, pensó Ilan mientras su corazón latía más rápido. Evaluó rápidamente el vehículo destrozado, el coche estaba gravemente aplastado, y las piernas de la víctima estaban atrapadas bajo el metal retorcido. No había una forma fácil de extraerlo sin causar más lesiones. ¿Cuánto tiempo me queda? La víctima gimió, su cuerpo temblando, y Ilan instintivamente se arrodilló junto a él, tratando de calmar al hombre con palabras tranquilizadoras. Vas a estar bien. La ayuda está en camino, dijo Ilan, aunque ni siquiera él estaba seguro de cuánto podía escuchar la víctima a través de la niebla del dolor. La mente de Ilan corría a través de posibles soluciones. El sangrado era severo, y el hombre estaba atrapado en una posición incómoda, incapaz de liberarse. Deja de entrar en pánico.
Concéntrate en lo básico primero. Necesitaba detener el sangrado y estabilizar a la víctima tanto como fuera posible hasta que llegaran los paramédicos. Rápidamente arrancó un trozo de la camisa de la víctima y lo presionó contra la herida sangrante en su frente. Esto debería darnos algo de tiempo, pensó Ilan, pero la presión que aplicaba hacía poco para frenar la hemorragia. La respiración de la víctima se estaba empeorando, sus jadeos superficiales y frenéticos. Ilan miró su reloj. Unos segundos parecieron una eternidad mientras veía los segundos pasar. La condición de la víctima se deterioraba más rápido de lo que había anticipado. ¿Por qué no ha llegado la ayuda todavía?, pensó Ilan, mirando nerviosamente hacia la calle en busca de señales de la ambulancia. No esperó mucho para hacer su siguiente movimiento. Su Tesla, aún estacionado cerca, estaba equipado con tecnología avanzada que Ilan sabía que podría asistir en situaciones como esta. El sistema de IA del coche, diseñado para todo, desde la conducción autónoma hasta las alertas de emergencia, ya estaba trabajando en segundo plano. Cuando extendió la mano para llamar por teléfono pidiendo ayuda, la pantalla de su Tesla se iluminó con una notificación. Servicios de emergencia localizados. ETA de la ambulancia, 7 minutos. ¿7 minutos? Parecía una eternidad. La mente de Ilan corría. Ya podía escuchar la ambulancia a lo lejos, pero no estaba lo suficientemente cerca. Los segundos pasaban como una cuenta atrás hacia el desastre. No puedo esperar a que llegue la ambulancia, pensó. Tengo que hacer algo ahora. Su cerebro cambió de marcha hacia el modo de resolución de problemas, aprovechando todo, desde su experiencia en ingeniería hasta su experiencia con los sistemas de seguridad de Tesla. Sabía que la tecnología, cuando se usaba correctamente, podía marcar la diferencia en situaciones de vida o muerte. Está bien, murmuró para sí mismo, sus dedos trabajando con precisión acostumbrada. Vamos a pensar esto. El sistema de IA del coche ya había analizado la escena y sugerido un camino para un rescate rápido. Primero, deshabilitar el sistema eléctrico del coche para asegurarse de que no hubiera riesgo de incendio de la batería. Ilan activó el sistema desde su teléfono, desactivando la energía del Tesla. Luego, le indicó a la IA del coche que enviara una actualización de ubicación directamente a los servicios de emergencia, asegurándose de que supieran la ubicación exacta del accidente. Mientras trabajaba, notó que el pulso de la víctima se debilitaba, su piel estaba fría y pegajosa al tacto. Cada momento sentía como una batalla contra el tiempo. ¿Por qué no es esto más rápido?, pensó Ilan con frustración. Estaba acostumbrado a resolver problemas con rapidez y precisión, pero las apuestas aquí eran más altas que cualquier desafío técnico que hubiera enfrentado. La vida de la víctima estaba en juego, y había un límite en lo que la tecnología podía hacer en el calor del momento. No había tiempo para un análisis más profundo ni para esperar ayuda. Ilan tenía que actuar ahora, y lo sabía. Primeros auxilios, rápidos y eficientes, hagámoslo. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de primeros auxilios que siempre llevaba consigo. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba la gasa y el esparadrapo, intentando mantener la compostura. Aplicó presión sobre la herida en la frente de la víctima y envolvió la gasa de manera ajustada para detener el sangrado. Al mismo tiempo, monitoreó el pulso de la víctima, presionando sus dedos contra la muñeca del hombre. El pulso seguía allí, pero era débil, lento, como un latido tenue luchando por sobrevivir. El pulso de Ilan se aceleró mientras contaba mentalmente los segundos. «Quédate conmigo», le urgió silenciosamente al hombre, sus pensamientos desviándose momentáneamente hacia la misma tecnología que lo había llevado allí, la misma tecnología que podría salvar la vida de este hombre. Sus innovaciones en IA y conducción autónoma siempre se habían centrado en mejorar las vidas, pero ahora, en este momento, Ilan comprendió cuán frágil podía ser esa vida, lo rápido que podían cambiar las cosas. Ya no se trataba de coches eléctricos ni cohetes. Se trataba de la supervivencia humana. La tensión en el aire era densa, como un cable tenso a punto de romperse. La mano de Ilan flotaba sobre el pecho de la víctima, lista para realizar compresiones torácicas si era necesario, pero la condición de la víctima era tan inestable que cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. ¿Lo lograría a tiempo? ¿Sería su pensamiento rápido suficiente? Los segundos se estiraban, cada uno pesado con el peso de la decisión que pendía en el aire. De repente, el leve sonido de una sirena acercándose atravesó la tensión, pero aún así, Ilan vaciló, su mano permaneciendo justo por encima del pecho del hombre, esperando el momento adecuado. Ilan estaba de pie sobre la víctima,
su mente corriendo mientras evaluaba rápidamente la situación. Los minutos que se habían sentido como horas comenzaban a pasar factura, pero no se permitió mostrar señales de fatiga. Su enfoque era inquebrantable, centrado en el hombre herido que seguía luchando por su vida. A pesar del caos a su alrededor, Ilan tenía una sensación de claridad en medio de la tormenta. Los transeúntes, aunque bien intencionados, estaban congelados por la indecisión y el miedo. No sabían qué hacer, y ahí es donde Ilan intervino. Su voz, calmada y autoritaria, cortó a través de la confusión. Tú, con la camisa azul, ayúdame a mantener la presión sobre su herida. Tú, consígueme un trapo, lo que sea para ayudar a detener el sangrado. Sus órdenes eran precisas, y sin dudar, la multitud comenzó a moverse. Las personas corrieron a reunir los materiales necesarios, escuchando cada palabra suya como si fuera el centro tranquilo del huracán. Ilan no tenía tiempo que perder. Cada segundo contaba. Trabajó junto a los transeúntes, guiándolos con la precisión de alguien que había orquestado miles de proyectos, grandes y pequeños. Sus manos, firmes y seguras, continuaron aplicando presión sobre la herida en la cabeza de la víctima. Podía sentir el tenue pulso del corazón del hombre, pero era demasiado débil, demasiado irregular. El reloj seguía corriendo. Entonces, como si viniera de la nada, una realización golpeó a Ilan. Neuralink. SpaceX. El pensamiento le dio un subidón de adrenalina. En ese momento, su comprensión de la ingeniería y la anatomía humana se fusionaron de una manera que le dio esperanza. Había estudiado las vías neurales del cerebro humano y comprendía cuán vital era el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Sabía que aplicar presión sobre la arteria carótida podría ayudar a redirigir la sangre al cerebro, evitando más daño cerebral hasta que la víctima pudiera recibir la atención médica adecuada. Está bien, murmuró Ilan para sí mismo, su voz baja pero decidida. Ajustó suavemente la cabeza del hombre, inclinándola en un ángulo que le permitió aplicar presión sobre el lugar correcto en el cuello. Sus dedos presionaron contra la arteria, intentando detener el flujo sanguíneo lo suficiente para ralentizar el daño al cerebro. Quédate conmigo, pensó, su pulso sincronizándose con el latido cada vez más lento del hombre. Por un momento, no sucedió nada. El mundo alrededor de Ilan parecía haberse ralentizado. El ruido de fondo, el zumbido distante de la ciudad, el sonido de las sirenas, se ahogó por el abrumador enfoque en el hombre tendido ante él. Ilan no habló. No lo necesitaba. Su mente estaba en modo de supervivencia completo, reuniendo todo lo que sabía sobre ciencia y tecnología para hacer una diferencia aquí, ahora. Luego, algo cambió. El pecho de la víctima subió y bajó un poco más de manera uniforme. La respiración superficial, que antes había sido forzada y entrecortada, ahora parecía menos frenética. Los dedos de Ilan seguían presionando contra la arteria, y lentamente, con cautela, el pulso en la muñeca de la víctima comenzó a estabilizarse. Los párpados de la víctima parpadearon, y luego, con gran esfuerzo, abrió los ojos. Su mirada se fijó en Ilan, que no se había movido ni un centímetro, aún centrado en su tarea. Los labios del hombre se separaron mientras intentaba hablar, su voz ronca y débil. Gracias. El corazón de Ilan se suavizó, pero solo por un segundo. No había tiempo para celebraciones, ni tiempo para absorber la gratitud. La víctima seguía en peligro, seguía vulnerable. Pero este momento, esta pequeña victoria, era todo lo que necesitaba para saber que había hecho algo bien. Permaneció al lado del hombre, ofreciendo una suave sonrisa que lo decía todo. Vas a estar bien. Y aunque no lo esperaba, las palabras resultaron reconfortantes incluso para Ilan mismo. Los transeúntes, que habían estado observando con asombro, parecían entender la gravedad de la situación. Había una sensación colectiva de alivio en el aire. La víctima seguía en peligro, pero gracias al pensamiento rápido y al liderazgo de Ilan, ya no estaba al borde de la muerte. Sin embargo, Ilan no se quedó en el momento. Su mente ya se había trasladado a la siguiente tarea, llevar a la víctima a manos de los profesionales médicos. Pero la expresión de agradecimiento en el rostro del hombre permaneció con él un momento más. Por eso hago lo que hago, pensó Ilan. No se trataba de la fama, el dinero o el reconocimiento, se trataba de hacer una verdadera diferencia, de cambiar vidas cuando más importaba. El sonido de la ambulancia creció más fuerte, ahora más cerca, con sus luces intermitentes reflejándose en el caos a su alrededor. Ilan se levantó, sus manos aún ligeramente temblorosas por la adrenalina,
pero su mente enfocada y clara. Hizo un gesto a los transeúntes. La ambulancia está casi aquí. Asegurémonos de que esté lo más estable posible para los paramédicos. Cuando llegaron los primeros respondientes, tomaron el control de la situación, moviéndose con precisión profesional. La víctima fue rápidamente subida a la ambulancia, aún consciente, aún viva, algo que había parecido imposible solo momentos antes. Ilan dio un paso atrás, observando en silencio cómo se desarrollaba la escena. Nadie lo reconoció. Nadie gritó su nombre. Era solo otro rostro en la multitud, una figura que había intervenido cuando nadie más pudo. Y así lo quería. Mientras la ambulancia se alejaba, dejando atrás los ecos persistentes de sus sirenas, Ilan permaneció allí un momento más, con la mirada fija en el horizonte. No necesitaba aplausos. No necesitaba una medalla. En ese momento, saber que había hecho una diferencia era toda la recompensa que necesitaba. A medida que las sirenas de la ambulancia se desvanecían en la distancia, Ilan silenciosamente volvió a su coche. El caos de la escena del accidente lentamente se veía reemplazado por la agitada organización de los socorristas tomando el control. Los transeúntes, aún en shock, murmuraban entre sí, intercambiando miradas de incredulidad. Una joven, de pie a un lado, había sacado su teléfono y capturado los últimos momentos de los esfuerzos de Ilan, su mano calmada y firme sobre el cuello de la víctima, su liderazgo guiando a los transeúntes. Era el tipo de material que pronto inundaría las redes sociales. Ilan condujo en silencio, el zumbido del motor eléctrico de su Tesla era el único sonido que lo acompañaba. No estaba buscando reconocimiento, de hecho, prefería el anonimato. El mundo podía seguir adelante sin saber quién había intervenido para ayudar. No necesitaba elogios, premios ni cobertura mediática. Había hecho lo que tenía que hacer. Sin embargo, a la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Los medios de comunicación de todo el mundo llamaban a Ilan un héroe. Su pensamiento rápido, su calma bajo presión, todo sobre el momento había cautivado la imaginación del público. Los titulares elogiaban sus acciones, y el material de él salvando a la víctima se hizo viral. Los comentarios llegaban por miles, aclamándolo como un símbolo de liderazgo y compasión. Pero Ilan permaneció estoico. Ya había visto la forma en que los medios lo retrataban antes, y nunca era del todo exacta. Siempre se exageraba, magnificando cada movimiento, cada palabra. Sin embargo, hoy no quería ser visto como un héroe, solo quería mantener su vida privada separada de su persona pública. Reflexionando sobre el evento, Ilan se dio cuenta de cuánta diferencia podía hacer una sola persona en el momento adecuado. A veces, el pensamiento rápido y la aplicación de la tecnología podían ser la clave para salvar una vida. El giro final llegó más tarde esa semana. Ilan fue nominado para un prestigioso premio que reconocía su valentía. Pero cuando el comité se puso en contacto con él rechazó la nominación con un mensaje simple: la verdadera valentía se trata de las acciones cotidianas, el coraje de hacer lo correcto cuando más importa. Ánimo a otros a actuar con el mismo coraje.